Mateo capítulo 1. Van a leer, por favor, todos el versículo 21 de San Mateo. Adelante. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien. En San Juan, el capítulo 1, el versículo 42. Versículo 42. Adelante, hermanos. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hoy aprenderemos lo perjudicial que es caminar en la vida llevando sobre nosotros un nombre equivocado, o lo favorable que es si es que nos colocaron nuestros padres cuando nacimos el nombre apropiado, el nombre que tenemos que llevar. Por eso he titulado mi sermón El nombre. El lenguaje de la Biblia es semítico. Por tanto, sus historias, sus personajes, el contenido, los elementos citados son puramente de cultura oriental. E independientemente de la necesidad que toda persona en Occidente tiene de la revelación para entender la Biblia, la cultura oriental en la que está sumergido el mensaje de la palabra de Dios, a los que estamos en Occidente, nos complica mucho entender ciertas enseñanzas. Entre ellas, entender la relevancia, lo importante de escoger un nombre apropiado para nuestros hijos. Lo importante y lo relevante que es escoger un nombre apropiado para nuestros hijos, ya que para la cultura occidental escoger el nombre para los hijos es un asunto de gustos. La mayoría de las personas, los padres que escogen el nombre para el niño, lo primero que cuidan es que se escuche bonito, que combine el nombre con el otro nombre, que se oiga bien. En algunos casos, si los padres son fanáticos o fans de algún personaje popular, algún futbolista, algún artista, un cantante, etcétera, pues peor tantito, ya no solo es cuestión de gusto, sino adoptan aquel nombre de aquel artista, de aquel personaje y se lo ponen a su hijo. En México, el registro civil ha documentado nombres para niños tomados de artistas o deportistas como Ángel Messi. Messi es un futbolista muy famoso, no estoy muy seguro, yo no me estoy informando ni escucho noticias de fútbol, pero creo que es de un equipo llamado Barcelona, si no me equivoco. ¿Real Madrid? Es Barcelona. Ok, y voy a aclarar, estos nombres que yo voy a mencionar no es con la intención de menospreciarlos, burlarme de ellos o ridiculizarlos, nunca lo haría de esa forma. Mi enseñanza demanda que yo cite estos nombres para que ustedes comprendan cómo en Occidente nos da lo mismo escoger un nombre siempre y cuando nos guste o sea de nuestra preferencia por cualquier razón. En este caso, porque lo lleva mi ídolo y un futbolista se llama Messi. Así que aquí en México se han documentado nombres para niños como Daniel Messi, Ángel Messi, Dirk Messi, Junior Messi, Madonna, José José, Madonna Natividad, Princesa Madonna, Brad Pitt, Hugo Sánchez, Cheyenne, etcétera. Estos son los nombres que se han documentado en algunos registros civiles de mexicanos que escogen
este tipo de nombre para sus hijos. Si esto les parece fanático, es porque no han escuchado los nombres que le han puesto a los niños tomados de personajes de la fantasía. Personajes del mundo de la fantasía como niños que han sido llamados Thor, Blancanieves, Bella, Heidi, Batman, etc. También ya hace años se desató una moda que se convirtió, creo que más que en una moda, fue una ola de adoptar nombres de otras culturas y épocas como la cultura maya, la cultura azteca, la cultura egipcia, la cultura persa. Y ahí encontramos nombres aquí en Occidente como Itzia, Itzayana, Nicté, Anayansi, Ingrid, etc. Para rematar, se sabe de personas que han nombrado a su bebé Lucifer o Satanás. Y eso está en los registros civiles aquí en México, y no dudo que en otras partes de Latinoamérica. Con este nombre de Lucifer y Satanás, pues no se escandalice, ya que usted no está muy lejos de estas personas si le puso uno de los nombres que ya mencioné a su hijo o a su hija. Esta es la moda aquí en nuestro país desde hace unos 30 años, 40 o 50 años atrás, no se andaban buscando nombres, se adoptaban los nombres de nuestra cultura. Simplemente se escogía un nombre de los que ya se conocía en la sociedad. No andaban escarbando ni buscando combinaciones y esas cosas. Esto muestra la ignorancia y la estupidez y la falta de revelación y por tanto la falta de responsabilidad en nuestra cultura al momento de colocar, de poner un nombre a un niño. ¿Qué es lo que se vigila? Nada más hay que cuidar que se escuche bonito, que combinen bien los dos nombres que se le van a poner, o en ocasiones que se oiga extravagante, algo muy particular. Esto nunca se ha escuchado, vamos a ponerle así. Así es la cultura en México, así es la cultura en Occidente. Pero en la revelación bíblica el nombre es un tema de suma importancia. En la revelación bíblica el nombre tiene que ver con la vida y la muerte de ese ser humano. En la revelación bíblica no tiene absolutamente nada que ver con los gustos del Padre ponerle el nombre al niño, porque ellos saben, aquellos padres registrados en la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, ellos sabían muy bien que el nombre tenía que ver con la futura vida de ese niño. El nombre tenía que ver con la futura vida de ese niño, ya que afectaría o beneficiaría al niño el nombre que se le pusiera. ¿De qué manera afectaría o beneficiaría? Según la Biblia, 4 cosas están ligadas al nombre. 4 cosas. Número 1, el carácter. El carácter de la persona tiene que ver o está relacionado con el nombre que lleva ese niño, ese ser humano. Segundo, la identidad. Tercero, propósito. Y cuarto, destino. Estas 4 cosas tienen que ver con el nombre que lleva la persona. Carácter, identidad, propósito y destino. En estas 4 características, las personas serán influenciadas en su vivir diario para bien o para mal, dependiendo el nombre que ellos lleven. Y como para Dios el tema del nombre no es un asunto de gustos, sino que Él, como el creador de la humanidad,
sabe muy bien que el nombre va a influenciar a las personas, Dios tuvo que cambiar nombres de algunos personajes en la Biblia, porque los padres se equivocaron. Así es que Dios tuvo que entrar a la escena y tuvo que hacer cambios de nombres, porque algunos personajes estaban contemplados por Dios para tener tareas especiales en esta tierra. Dios sabía que ellos no podían llevar a cabo estas tareas especiales con el nombre equivocado que estos personajes tenían. Vamos a analizar a la luz de las Sagradas Escrituras cada una de estas 4 características, cómo es que ellas influencian la vida de la persona según el nombre que éstas lleven. Comenzamos con la primera, carácter. Aunque no ignoramos que el carácter de una persona no depende o no lo determina una sola cosa, sino el carácter de cualquier persona depende de una combinación de factores. Tiene que ver la educación que recibió en su casa, tiene que ver el grado de inteligencia de la persona, tiene que ver su genética, tiene que ver la cultura en donde él vive. Entonces, no estoy diciendo que el nombre es determinante o concluyente para decir el carácter de esta persona es así porque se llama así. No, es una combinación de factores, pero es un hecho, de acuerdo con la Biblia, que el nombre sí va a influir en el carácter de esa persona. Serían los otros elementos más el nombre. El nombre tendrá que ver para aportar a favor o en contra del carácter de esa persona. Veámoslo por la Biblia. Abran por favor 1 Samuel capítulo 25. Y la iglesia le da la honra y la gloria a Jesús. 1 Samuel capítulo 25. Dice el versículo 1, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Duro y de malas obras. Si usted lee la historia completa, se dará cuenta que aparte era malagradecido. Este infame era un malagradecido, porque David ayudó a sus pastores y cuando los pastores de David requirieron ayuda, se hizo el que no conocía o se hizo el que no sabía del asunto. Entonces, aquí nos describe el carácter la Biblia de Nabal. Ahora veamos qué dice el versículo 25 del mismo capítulo. 1 Samuel 25 está hablando a Abigail y dice, no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Y la insensatez está con él, porque el significado de Nabal es insensato. Ahora yo sé que en ocasiones alguien puede haberse metido por ahí un diccionario, una página. Pues mi nombre no quiere decir esto. Pero hay nombres que tienen 2 o 3 significados y tú nada más checaste uno. Y Nabal quiere decir insensato y esto lo reflejaba en sus obras. El significado del nombre de la persona va a influenciar el carácter de la persona. Esto se ha corroborado con testimonios en el cristianismo, en donde en el tabernáculo Branham, en una ocasión,
le llevaron un caso especial de un niño que tenía un problema de rebeldía a pesar de su corta edad. Quedaban los padres asombrados por el grado de rebeldía del niño. ¿Y sabe qué fue lo que les aconsejó el hermano William Branham? El reverendo Branham le dijo a los padres: cámbiale el nombre y verá si no cambia el comportamiento. Y aquí en la iglesia también tenemos algunos casos reales donde hemos hecho algún cambio de nombre en algún niño y el comportamiento tiene un giro. Así es que el nombre influencia a la persona. También eso pudiera explicar, no digo en todos, pero sí en algunos, por qué nunca pueden cambiar, por qué nunca pueden avanzar. Hablando de su vida cristiana, su vida espiritual. Vamos a ver un video, cómo es que en la cultura oriental, recuerde, la cultura oriental, porque como mencioné hace un momento, nosotros aquí en Occidente se nos dificulta entender muchas cosas de la Biblia porque la Biblia fue escrita en términos, en un contexto oriental. Nosotros en Occidente no le damos la misma relevancia o importancia a ciertos temas. Pero cuando hablamos del Oriente, no solamente estamos hablando de los judíos, estamos hablando de los árabes, estamos hablando de los indios, estamos hablando de los rusos, estamos hablando de los chinos. Y este video es interesante porque es una persona, no sé si sea en su totalidad descendiente de chinos o solamente tiene herencia, pero él nos explica brevemente algo sobre los nombres. Y es muy interesante, muy interesante, porque no lo trae desde la perspectiva bíblica. No lo vamos a ver todo porque después se mete al asunto de los colores, que también yo creo que tienen un significado, pero ya un día yo predicaré sobre los 7 colores del arco iris, los colores que Dios le asignó a Moisés poner en el diseño del tabernáculo. Los colores también tienen significados y una influencia sobre el ser humano. Pero aquí lo que me interesa es que veamos lo del nombre, para que comprendamos que esto es confirmado por sabiduría oriental, muy independientemente de la Biblia, porque quizás alguien diga: esa es tu interpretación de la Biblia, pastor. Pero muy independientemente de mi interpretación, que sé que es correcta, y aparte que fue enseñada por el reverendo William Branham, aquí él lo va a corroborar. Escuchémoslo. Como se da cuenta, esto no es un tema muy propio del cristianismo o en su caso del judaísmo, sino que las culturas orientales, entre ellas la China, tienen este conocimiento y no se me haría extraño, probablemente viene de Job, porque él era oriental, él fue el primer chino en el término que usamos nosotros los occidentales para denominar a la gente de rasgos. Entonces probablemente él vertió en su tiempo esta revelación y el nombre es determinante. A mí me llamaba la atención porque mientras escuchaba a esta persona estaba yo haciendo un análisis rápido de la numerología que él nos da como el equivalente del 1, el 3, el 4, el 7. Y él dice que el número 1, que es la letra A, son siempre líderes. Entonces me vino a la mente Abraham, me vino a la mente Ahod, me vino a la mente, también él menciona que el 7. Entonces, bueno, hay mucha enseñanza que se puede poner al paralelo con las escrituras en este punto. Muy bien, esto es analizando lo que sería primero el carácter. Segundo, identidad. La identidad es el conjunto de rasgos o características de una persona que le permiten ser distinguida de los demás. Cada uno de nosotros tenemos una identidad propia. El apóstol Pedro necesitaba para su nuevo ministerio, necesitaba una identidad nueva. Antes se llamaba Simón, pero él está considerado por el Señor Jesús para ser el primer pastor de la iglesia cristiana.
De los 2000 años de cristianismo, Pedro es el primer pastor. Sin embargo, había rasgos y características en su nombre que no le hubieran permitido a Pedro ejercer con éxito su ministerio. Así que Jesús decide cambiarle el nombre de Simón, como se llamaba, a Cefas, que en el hebreo es Cefas, traducido al castellano es Pedro, y quiere decir, significa piedra. Eso es lo que significaba. Al frente de la iglesia se necesitaba alguien fuerte, alguien sólido, protegiendo al rebaño. Entonces, Pedro, con su nuevo nombre, se distinguía entre los otros 11 apóstoles, porque Pedro destacaba ante ellos en valor, osadía, revelación, temor de Dios, etc. Abran Juan capítulo 1. Alaban a Dios. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Dice el versículo 40, Evangelio de San Juan 1:40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Se necesitaba para este ministerio de apostolado y de ser el primer pastor de la iglesia, un nuevo nombre que le diera una nueva identidad al apóstol Pedro, porque sabemos que fue el apóstol Pedro quien la primera vez que se encontró con el maestro, en aquella ocasión de la pesca milagrosa, después del milagro, solo fue Pedro quien se postra ante Jesús y le dice: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Los otros 11 apóstoles se acercaron muy normal al Señor, pero Pedro se invadió de ese temor. Pedro fue quien recibió la revelación de que Jesús era el Cristo. Los otros apóstoles no supieron qué responder ante la pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Fue solamente Pedro quien sigue a Jesús después de que él es prendido hasta el patio del sumo sacerdote. Yo no tomo en cuenta a Juan, porque Juan era amigo de la familia del sumo sacerdote. Él no tenía nada que temer, pero Pedro estaba tan lleno de valor que mientras los otros 10 corrieron, solo Pedro fue siguiendo al Señor de cerca. Entonces, Pedro adquirió nuevas características, rasgos especiales. Pedro no quería que el Señor le lavara los pies. Los otros 10 tampoco dijeron nada. Solo Pedro sentía ese temor de, quizás en su mente cruzó algo como esto: ¿cómo Dios me va a lavar a mí los pies? A no ser que el Señor le advirtió: si no te lavo no tienes parte conmigo. Entonces podemos ver que Pedro sobresale en fuerza, en valor. Valor también fue el único que le cortó la oreja a un soldado, a Malco. Entonces usted puede ver que de los 12, Pedro era el protagonista, porque el cambio de nombre favoreció a Pedro. Eva también es un personaje quien sufrió un cambio de nombre. Sabemos que ella cometió un error. Primero, su esposo le llamó varón. Dice la Biblia, porque del varón fue tomado. Pero después que ella cae en pecado, en adulterio con la serpiente, entonces el esposo tiene que cambiar el nombre, porque la identidad de Eva ya no iba a ser la misma, y él entiende que tiene que haber un cambio de nombre. Abra Génesis capítulo 2, por favor. Génesis 2, versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ese era su nombre original. Adán
se llamaba Adán, pero Eva se llamaba varona, es como se dirigía a Adán con su esposa. Varona, acércate. Después Eva es engañada por la serpiente, cae en un adulterio y después la identidad ya no correspondía al nombre. Y Adán tenía revelación, porque hablando del tema de nombrar con revelación, fue Adán quien nombró a todos los animales de la creación. El águila se llama águila porque así la nombró Adán. Y también ahí podemos aprovechar la enseñanza, ya que el significado del nombre de cada animal corresponde con la naturaleza del animal. La palabra águila significa la que come con el pico. Entonces, los nombres fueron dados no al azar. No es que Adán dijo, tú tienes cara de oso, tú eres oso. O sea, había una revelación en el nombre. Dile al de al lado, revelación, amigo, no gustos. Había una revelación. Sí, ya de que nosotros así le hacemos, Adán no le hizo así con los animales, pero nosotros sí le hacemos con el niño. Oye, este tiene cara de Tomasito, y entonces ponemos ese nombre. Aquí lo que se estaba vigilando era la identidad. Eva ya no era varona, no podía ser varona. Ella fue tomada de mí, es mía nada más. Ahora Adán sabía que esa mujer había sido compartida. Versículo 20 en el capítulo 3, verso 20 del capítulo 3. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ahora ya no solo madre de los hijos de Adán, sino también de los hijos de la serpiente, de todo el linaje de Caín. Nuevamente, para que vea usted que esto no es algo particular del cristianismo, porque yo sé que nos escuchan de todo el mundo y cuando se suba al internet va a haber muchas personas que digan, estás malinterpretando la Biblia. No. Escuchen este artículo que dice cómo influye el nombre en la personalidad del niño. La importancia del nombre de tu bebé. A muchas familias nos cuesta mucho elegir el nombre que vamos a poner a nuestro bebé, y no es extraño, ya que el nombre es el primer legado familiar que van a recibir nada más al nacer. Sabemos que el nombre es importante y por eso queremos elegir el más indicado, pero nos estamos preguntando, ¿hasta qué punto influye el nombre en la personalidad del niño? La importancia del nombre en la vida del niño. Que el nombre influye en la vida del niño es algo que se sabe desde el principio de los tiempos. Por eso los pueblos más antiguos y culturas como la antigua Grecia o la hebrea poseen nombres parlantes. El niño llevaba el nombre que todas las aspiraciones de su familia depositaba en él. Pero esta importancia del nombre del bebé tiene su cara y su cruz. Aunque hoy en día se sabe que el nombre no determinará la vida del niño, sí es cierto que puede influir y mucho en su personalidad. Con la elección del nombre estamos definiendo en parte a nuestro bebé. Por eso hay que tener cuidado y no dejarnos llevar por la emoción del momento. El nombre no es algo temporal, es algo que el niño llevará durante toda la vida. Sin embargo, no siempre nos queda claro que el nombre es para toda la vida, y por eso muchas familias se dejan llevar por las modas o por la popularidad de personajes mediáticos del momento como deportistas, cantantes o actores. No falta quien persigue sobre todo la originalidad, buscando y a veces creando un nombre único y exclusivo para su bebé. Influencia del nombre en la personalidad del niño. En el otro extremo, en cuanto a la elección del nombre, se sitúan quienes quieren mantener a toda costa la tradición familiar, dándose el caso de familias donde el bisabuelo, el abuelo, el padre, el hijo y el nieto llevan el mismo nombre por los siglos de los siglos. Sí, se ha sabido, ¿verdad? Sí.
don Juan, luego don Juan, Juanito. La tradición familiar. Qué curioso, ¿verdad? Dándose el caso de familias donde el bisabuelo, el abuelo, el padre, el hijo, el nieto llevan el mismo nombre. Y ese es algo que puede provocar más de una confusión. Muy obvio, ¿verdad? Oye, ¿cómo está Juan? ¿Cuál Juan? Pues Juan, el de la familia. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Y ese es algo que puede provocar más de una confusión. Distinto es el caso en el que el niño lleva el nombre de una persona fallecida a modo de homenaje. Algo que puede parecer muy emotivo, pero que no deja de ser una carga a la hora de que el niño encuentre su verdadera identidad. Esto nos lleva a plantearnos si es mejor elegir un nombre raro, original, exótico, o un nombre tradicional que a todos les resulte familiar. Si el niño lleva un nombre raro, excéntrico o difícil de pronunciar, podemos estar favoreciendo las burlas en el colegio, porque hasta eso son brutos los padres, que no entienden que el nombre raro que le van a poner, pues el niño va a ser quien va a sufrir la escogencia equivocada. A mí me tocó escuchar, mi nombre es común, pero en la escuela, ¿cómo te llamas? Mira, se llama así. Sí, de todo por la emoción de ambos, pasaron a formar al niño, como decimos aquí en México. Si el niño lleva un nombre raro, excéntrico, difícil de pronunciar, podemos estar favoreciendo las burlas en el colegio, que se sienta diferente y puede ser que excluido. Pero también puede ser que el niño se haga más fuerte sintiéndose especial, como en el caso de los que se llaman Víctor. Si no, pregúntale al hermano Víctor Pérez. ¿O no, hermano? Muy bien, ahí está el amén. Número 3, propósito. Si hay una misión especial que aquella persona tenga en esta tierra, si esta persona no será una persona ordinaria, sino que está en los planes de Dios, porque Dios ha designado que ese ser humano tenga una tarea especial aquí en este mundo, es definitivo que el nombre tiene que ser acorde al propósito que Dios tiene para esa persona en este mundo. Esa es la razón por la cual, aunque Abraham ya tenía su nombre, Abraham, no solamente fue suficiente que Dios lo sacara de Ur, tierra de los caldeos. No solamente fue suficiente que caminara por el desierto en obediencia, sino que llegado el tiempo, 25 años después, de que ya había sido llamado, ya había obedecido a Dios, ya había demostrado su fe cuando iba a sacrificar a su hijo, todavía faltaba algo para que él pudiera cumplir su propósito en esta vida. Y ese algo que le faltaba era un nombre nuevo. Usted sabe que Abraham en Génesis 12 se llama Abraham, pero después del capítulo 17 él viene a ser Abraham. Es agregada una H, una A y una M al final de su nombre. Esta H, A y M iba a ser la diferencia, ya que estas tres letras en el hebreo tienen un significado muy especial y al mismo tiempo un significado muy profundo. Por eso Abraham no era adecuado para que él fuera el padre, no de una nación, porque normalmente vinculamos a Abraham como padre de los judíos, pero Abraham es padre de los árabes. Esto es, Abraham es padre de los iraquíes, iraníes, de los egipcios. Donde quiera que haya una nación árabe, Abraham es padre de ellos. Abraham también fue padre en aquel tiempo de los moabitas, de los islamitas. Todos ellos vienen de la descendencia de Abraham. Por eso es padre de multitud de naciones. Esta H, esta A y esta M que se agregan al final
tienen el siguiente significado. La Escuela de Hebreo Bíblico nos dice lo siguiente. El nombre Abraham, nada más AM, el nombre Abraham está compuesto de dos palabras, Av y Ram. ¿Qué significa? El Padre es elevado. Es un nombre glorioso, pero arrogante y encaja poco con un patriarca de un pueblo. Por otra parte, Abraham, ya con H-A-M, Abraham incluye las palabras Av y Amón, que es una referencia a la frase, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Génesis 17:5. El cambio es leve, siendo la diferencia la letra hebrea G. Es como se pronuncia esta letra en hebreo. La letra hebrea G. Dicha letra ha sido insertada en el medio de la palabra Ram, que cambió su sentido de elevado a muchedumbre. Pero el cambio es trascendental. El énfasis ya no está sobre el líder individual, sino sobre la grandeza del colectivo, de la multitud. Es un tema que sigue a lo largo de la Biblia hebrea. Y usted debe recordar lo que Dios estuvo hablando con Abraham en el tiempo en que él se encontró, que lo llamó y que le estuvo ratificando la promesa. Será tanta tu descendencia que será igual que la arena del mar, no se podrá contar. Cuenta las estrellas si puedes, no es posible, así será tu descendencia. Casi todo Medio Oriente, no Oriente, sino Medio Oriente, es descendencia de Abraham. Pero solo fue posible con estas letras agregadas. Y podemos entender que esto no solamente es una revelación de los tiempos bíblicos, hablando de esta H-A-M. Estas tres letras también están en el nombre del mensajero de la séptima edad. Él es William Marion Branham. Hay una H, una A y una M. Haciendo alusión ¿a qué? A la multitud. De igual forma, la magnitud del ministerio de William Branham, un ministerio a nivel mundial. Él en algunos sermones hizo esta referencia. Podemos encontrar no solamente el H-A-M, sino también el número de letras que conforman su nombre. Tenemos 3 7 en los nombres de William Branham. William tiene 7 letras, Marion tiene 7 letras y Branham tiene 7 letras. Y todo eso tiene un trasfondo, una enseñanza profunda para identificar nosotros al mensajero de este tiempo. El recién partido Billy Graham solo tenía en su apellido 6 letras. También era H-A-M, pero solo tenía 6 letras, mientras Branham tiene las 7. Tomaron nota de la persona que acabamos de ver en el video, cómo explicó la cantidad de letras. El número 7, haciendo la cuenta. Repito, para nosotros aquí en Occidente, da lo mismo, ¿verdad? Si yo me llamo Antonio y me dicen Toño y me quitan letras, pues da lo mismo. Tú dime Toñito, a mí qué me importan las letras. Para nosotros no tiene nada de relevancia eso. ¿Sí? Usamos los diminutivos, usamos seudónimos, etcétera. Para la cultura hebrea no. Y en esta misma línea no podemos pasar por alto el ejemplo más grande. ¿Cómo solo se puede cumplir el propósito si tenemos el nombre adecuado? Abran Mateo 1, para darnos cuenta cómo Jesús para cumplir su propósito necesitaba tener el nombre adecuado. Mateo 1, versículo 18. Mateo 1, verso 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla,
quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué si el Hijo de Dios tiene el privilegio más grande en este planeta, no se le asignó un nombre al oído más bonito? ¿Por qué hay nombres más bonitos que el de Jesús? Jesús no es el nombre más bonito que se pueda pronunciar. Hay otros nombres más bonitos, porque ellos no se basan en gustos, sino que el ángel sabía que era el nombre conforme al propósito. Y dice el 21, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y como Jesús, Yeshua, en hebreo quiere decir Jehová salva, por eso es que era importante que llevara ese nombre, porque el propósito del nacimiento de Jesucristo en esta tierra es para el perdón de los pecados de la humanidad. ¿No fue lo que dijo Juan el Bautista cuando lo presentó? He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces, el propósito era conforme al nombre, el nombre era acorde al propósito divino. ¿Alaban a Dios? Esto también nos dice que no es suficiente que el nombre sea bíblico. Tú puedes decir, bueno, yo le puse a mi hijo Timoteo, Elías, Ezequiel, etcétera. Pero no solamente tiene que ser bíblico. Si buscamos revelación, si oramos para que Dios nos diga si ese niño tiene un propósito en esta tierra, entonces el nombre tiene que ser conforme a su propósito por el cual nació, si es que Dios le ha asignado una tarea especial. El Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, tenía la comisión de lograr el perdón de los pecados nuestros. Y hasta el día de hoy, como sumo sacerdote, Él sigue intercediendo cuando nosotros cometemos pecado. San Juan, capítulo 2, Evangelio Primero de Juan, capítulo 2, verso 1, dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Entonces Jesús, en su nombre, sigue confirmando el propósito. Pero un día, cuando se termine esta generación, cuando venga un nuevo mundo, cuando el pecador haya sido arrojado al infierno, y entonces comience una nueva dispensación, el Señor ya no necesitará llamarse Jesús, porque ya no habrá pecados que perdonar. Entonces Él adquirirá un nuevo nombre. Ese nombre tendrá que ser conforme al propósito de lo que Él va a hacer en aquella futura dispensación. Apocalipsis 3, versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y mi nombre nuevo. Ya no se llamará Jesús. Aunque tú te pongas nostálgico, yo ya me había acostumbrado y siento bien bonito y lo demás, pero dijimos que el nombre es conforme al propósito, y ya el Señor tendrá una nueva misión en aquella futura generación. Por eso el nombre ya no puede ser Jesús en el futuro. Escuchen la siguiente noticia. Esta es una noticia que se publicó en junio del 2014. Se facilitará el cambio de nombres que sean objeto de burla. Martes 24 de junio del 2014, Chihuahua. Para los de la radio, es un estado, una ciudad, lo que ustedes le llaman en Colombia, en Ecuador, departamento, aquí en el país de México.
El diputado Eloy García Tarín presentó en la sesión del Congreso celebrada hoy una iniciativa con carácter de decreto con el objeto de reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Civil del Estado en materia de rectificación, modificación y nulidad de actas de registro civil, con el objeto de facilitar por vía administrativa, sin necesidad de juicio, el cambio de nombres que sean motivo de burla. García Tarín manifestó que la iniciativa tenía la finalidad de que el nombre en el acta de nacimiento pueda ser modificado mediante un procedimiento administrativo ante el oficial del registro civil, evitando un juicio de rectificación ante una autoridad judicial, concediendo a los interesados la posibilidad de cambiar por vía administrativa el nombre expuesto al ridículo a través de un procedimiento rápido y expedito. En otras palabras, ya no va a haber tanta burocracia y papeleo para cambiar el nombre, por lo menos en Chihuahua, es lo que están diciendo, para que bajes las cejas. El legislador local señaló en su exposición de motivos que la medida estaba pensada para casos en donde, por error, desconocimiento o cualquier otra circunstancia, se inscriba un nombre que pudiera ser motivo de burlas por parte de otras personas, y para poder modificar el nombre, añadiendo que hasta ahora este trámite requiere de trámites judiciales que se pueden demorar durante mucho tiempo. El responsable de la Comisión Primera de Gobernación afirmó que la medida persigue contribuir al propósito de avanzar hacia la justicia pronta, gratuita y expedita, para la cual es necesario ir modernizando el marco jurídico de la entidad federativa. En este sentido, considero que el derecho civil era uno de los campos en los que era preciso actuar. Antes era muy complicado hacer el cambio de nombre, ahora lo están facilitando, por lo menos, bueno, aquí hace 4 años en Chihuahua, no sé si aquí en México haya facilidad para cambiarse el nombre, habría que investigarlo. Pasamos al cuarto punto, que es el destino. Entiéndase aquí destino como el curso de los eventos que acompañarán a la persona aquí en la tierra, y no se refiere al lugar a donde la persona al final de su camino irá a parar, porque muchas veces destino lo interpretamos también de esa forma. El lugar final a donde llegan las personas, destino no. Estamos hablando de el curso de eventos que acompañarán a las personas en esta tierra, a eso nos referimos como destino. Veamos un caso también muy sobrenatural en Lucas 1, asegurando Dios que su profeta tuviera un destino favorable aquí en la tierra. Envió el nombre desde los cielos. Lucas capítulo 1. Versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre.
y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Tan importante era el destino de Juan el Bautista, que la única manera de asegurar que sus padres no lo desviaran es enviar el nombre desde antes de que naciera. Ustedes han de recordar que versos adelante hay un jaloneo entre la familia de Zacarías y Zacarías. ¿Por qué le vas a llamar Juan si nadie se llama así? Y entonces ahí estaban tratando de negociar el nombre. Usted sabe que no faltan los metiches a la hora de poner el nombre. Aparte de que te equivocas, pues ya está ahí la suegra. Ponle como tu papá, ponle como tu tío. Y ahí están las sugerencias. Pues aquí había que asegurar que el destino de Juan no se desviara, así es que viene desde los cielos el nombre apropiado, porque leímos la lista de todo lo que iba a acompañar a este niño durante sus 30 años de vida en esta tierra. Aparte de que había que cuidar que Juan no fuera jalado, incluido en el sacerdocio, porque el sacerdocio en aquel tiempo era hereditario. Entonces había que vigilar que no lo incluyeran al seminario, y es por eso que el Señor se tuvo que llevar a su padre Zacarías. Se calcula que Zacarías murió cuando Juan el Bautista tenía aproximadamente 12 años. Y a esa edad él se fue al desierto. Y desde los 12 hasta los 30, Dios lo estuvo preparando en el desierto. Entonces, esto es debido a que el destino de la persona será favorecido si lleva el nombre apropiado. Escuchen la siguiente noticia. La ciencia confirma que tu nombre influye en tu destino. La ciencia confirma que tu nombre influye en tu destino. Diversos estudios afirman que el nombre que eligieron tus padres para ti condiciona algunas de tus elecciones y hasta imprime una huella en lo que te depara la vida. Desde qué trabajo eliges, cuántos años vives, todo tiene que ver en algún grado con las letras que te nombran. La idea de que nuestros nombres están entrelazados con nuestro destino tiene raíces bíblicas. Según el libro de Génesis, Abraham cambió su nombre por parte de Abraham para adaptarse a su rol de padre de multitudes, que es el significado de Abraham en idioma hebreo. Aclaro, el artículo no es ni cristiano ni judío. Pues bien, en los últimos años diversos estudios científicos han respaldado la relación entre nombre y destino, asegurando que las personas se dejan influir por los nombres al decidir con quién casarse, en qué calle vivirán, con quién formarán pareja y hasta el trabajo con el cual se ganarán la vida, entre otras cosas. Asombroso, asombroso. Tu nombre en tu vida tiene 6 cosas en las que influye. Número 1, escoger profesión. Según concluyen investigadores de la Universidad Estatal de Wayne, en Estados Unidos, en la revista Names of Journal of Onomastics, nuestro nombre y apellido pueden influirnos a la hora de elegir qué carrera estudiar o qué oficio elegir. No está para reventar esto, hermano. ¡Guau! Ahora entiendo por qué escogí ser predicador. Tuve opciones. Se me ofreció la carrera de arquitectura y medicina. Las deseché para ser predicador. Aquí lo dice la ciencia, no la Biblia. La ciencia dice, esto fue una investigación en la Universidad Estatal de Wayne.
Repito, nuestro nombre y apellido pueden influirnos a la hora de elegir qué carrera estudiar o qué oficio elegir. ¿Ya ves por qué vendes donas, hermano? Ahí está, checa tu nombre. Y nada en contra de vender donas, menos si están ricas. Dice aquí el artículo, por ejemplo, los que se apellidan doctor son más propensos a estudiar medicina que derecho. En México no tenemos ese apellido, pero en Estados Unidos hay apellidos que también se usan para nombrar alguna profesión. Los que se apellidan doctor son más propensos a estudiar medicina que derecho. Y la letra inicial de los apellidos de los que ejercen la profesión médica también les condiciona a la hora de elegir la especialidad. De manera que es más común que los apellidados Raymond se hagan radiólogos o dermatólogos y que alguien llamado Denise se haga dentista. Raro, ¿o no? Es lo que dice el artículo. Pero mencionó 6 cosas el artículo. Segundo, años de vida. Escuche bien, esto está asombroso, años de vida. Las letras iniciales de nuestro nombre y de nuestros apellidos también producen efectos en la manera en que nos tratan. Y por extensión, en la calidad y longevidad de nuestra vida, según sugiere un polémico estudio llevado a cabo por el profesor de psicología Nicholas Christenfeld, de la Universidad de California. En 1999, Christenfeld analizó los nombres de personas que fallecieron en California desde 1969 hasta 1995 y elaboró listas positivas y negativas de las iniciales de su nombre. Esto no es al tanteo, no es una ocurrencia. Hay investigaciones atrás de esto y por décadas. Y elaboró listas positivas y negativas de las iniciales de sus nombres. Por ejemplo, ACE, que significa, en este caso, as, y deriva en la palabra win, que en inglés es ganar, o VIP, very important people, fueron incluidas en el grupo de iniciales positivas. RAT, que se traduce rata, Boom, que significa holgazán, y sad, que es una palabra que significa triste, en el grupo de iniciales negativas. Tras examinar las iniciales de unas 3.500 personas, descubrió una correlación muy fuerte entre esperanza de vida y connotación de las iniciales de su nombre. Su conclusión fue que nuestras iniciales pueden realmente influir en el tiempo y en la causa de nuestra muerte. Un símbolo tan simple como las iniciales de uno puede añadir 4 años de vida o sustraer 3 años de ella. Escribió en un artículo publicado en Journal of Psychosomatic Research, una publicación académica de gran prestigio. Esto está asombroso. Pero ya lo dijo la Biblia con anterioridad. No es que nos estemos asombrando con algo nuevo, es que no habías leído la Biblia. Pero si lees la Biblia, dile al de al lado, lee la Biblia, por favor. Escuche lo tercero, Sex Appeal. Según demostraron investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts, las mujeres resultan más sexys cuando su nombre tiene vocales con curvas, como la A y la O. Y con los hombres sucede lo contrario, se consideran más atractivos cuando sus nombres contienen la E o la I. En el experimento, los investigadores colgaron fotos con nombres falsos en una revista online en la que se puntuaba el atractivo de la gente. Un tiempo después volvieron a poner las mismas imágenes pero con otros nombres. Así comprobaron lo que sospechaban, las calificaciones variaban. ¡Wow! ¿Quiere decir que una letra me puede hacer más guapo, hermano? Necesito conseguir unas cuantas. Ok, hay que discutir eso después con calma. Escuche lo cuarto,
casarse. Hace una década el psicólogo neoyorquino Britt Feldman identificó una tendencia narcisista conocida como el efecto nombre-letra, que hace que la probabilidad de que una persona llamada Philip se mude a Filadelfia y se case con Phoebe sea mucho más alta que si se llama Jack. Entonces también hay una correlación entre la escogencia, dependiendo de la letra con la que inicie tu nombre. Tener éxito. Quinto, tener éxito. En un estudio que reveló los casos de más de 6,000 personas, el psicólogo Richard Wiseman comprobó que para los británicos llamarse Elizabeth o James está asociado al éxito. Lucy y Jack son los nombres de los más afortunados, mientras que se considera que las personas con peor suerte se llaman Helen o John. Esto tiene consecuencias porque los empleados con nombres asociados al éxito o al atractivo pueden tener más opciones de ascender. Subraya Wiseman. Sexto y último, elegir una empresa. Un estudio de la Universidad de Gante, esto es Bélgica, realizado en 2009, reveló que el efecto nombre-letra también hace que las personas tiendan a elegir trabajar en empresas cuya inicial coinciden con la primera letra de su nombre o de sus apellidos. Como se dan cuenta, hermanos, el asunto de llevar el nombre es algo delicado. Y es algo que lo debemos de evaluar tanto para nosotros como para nuestros hijos. Porque podemos creer que el hecho de que yo ya me llamo así desde hace tanto tiempo, así se quedan las cosas. Abraham se llamó Abraham hasta los 99 años. Así es que pensar seriamente en el asunto del nombre no tiene nada que ver con la edad que tengas. Alaban a Dios. Nuestros hijos lamentablemente son las víctimas frescas de nuestras tonterías, pero no es demasiado tarde. Lo que sí es triste ver es que después de enseñanzas como estas, muchos cristianos se cruzan de brazos, se dan la media vuelta y siguen con el nombre equivocado. Eso es lo triste. En ocasiones el mundo mejor pone manos a la obra que la misma iglesia. Escuchen la siguiente noticia. El Estado mexicano de Sonora ha iniciado una campaña contra los nombres extravagantes que los padres pretenden poner a sus hijos. Mejor la política que la iglesia, Dios mío. Mejor la política que la iglesia. Repito, el Estado mexicano de Sonora ha iniciado una campaña contra los nombres extravagantes que los padres pretenden poner a sus hijos. Una iniciativa que ha generado debate en las redes sociales. Las autoridades de esta región del país latinoamericano difundieron un listado de hasta 61 nombres considerados denigrantes, que padres querían poner a sus vástagos. Nos pueden causar gracia, pero para la persona que lo lleva puede ser negativo y ocasionarle problemas. Ya no vamos a tener ese tipo de nombres, indicó la directora del Registro Civil de Sonora, Cristina Ramírez Peralta. En el listado de nombres se pueden ver curiosidades como, escuchen nada más, a qué estupidez puede llegar un mexicano. Y esto, repito, no lo estoy diciendo para que las personas que se llamen así se sientan ofendidas, agredidas, y mucho menos nos estamos burlando de ellos. Solo leo las noticias. Si el gobierno de Sonora se está escandalizando, dice, se pueden ver curiosidades como nombres de niños llamados Rambo, circuncisión, escroto, Facebook, Lady D o Marciana. A continuación, el listado completo de nombres prohibidos en el Estado de México. Si los están prohibiendo es porque ya hay padres que se presentaron al registro intentando nombrar a sus hijos así. Y les pido, por favor, no se rían porque, repito, esto no es un chiste, esto es una situación seria. No solo para que piense en ellos, sino en sus hijos.
A continuación, el listado completo de nombres prohibidos en el estado de Sonora: aceituno, aguinaldo, all power, Anid, Delaref, Batman, Beneficia, Burger King, Cacerolo, Caraciola, Caralampio, Cesárea, Cheyenne, Christmas Day, Circuncisión, Culebro, Delgadina, Diodoro, Email, Escroto, Espinacia, Facebook, Fulanito, Gordonia, Gorgonio, Harry Potter, Hermoine, Hitler, Urraca, Iluminada, Indio, James Bond, Lady D, Marciana, Maciosare, Michelin, Manuncio, Patrocinio, Petronilo, Piritipio, Pocahontas, Privado, Procopio, Rambo, Robocop, Rocky, Rolling Stone, Sobeida, Sol de Sonora, Sonora Querida, Terminator, Tránsito, Twitter, Usnavi, Berulo, Yahoo, Soy la Rosa. Dígame usted si no es la mayor estupidez que le podemos hacer a nuestros hijos. Desgraciarlos con un nombre equivocado. Y aunque actualmente su hijo no tenga un nombre similar, mi pregunta sería, ¿tiene el correcto? ¿O tiene también una extravagancia? Un nombre azteco, mixteco, maya, egipcio, un nombre de artista. ¿De dónde lo sacaste? Este es el tercer tema que yo doy en esta serie, un tema anterior. ¿Hace cuántos años compartí el tema anterior, hermana? 12 años. Solo tenemos 2 personas que cambiaron su nombre en esta iglesia: la hermana Sara Velarde, la hermana Ana. Porque no se le da la importancia, no nos ponemos a orar, no nos ponemos a investigar. Ahorita estamos hablando de 4 características que van vinculadas al tema del nombre. No estamos hablando solamente de que el nombre sea bíblico, no. Yo estoy mencionando que el nombre tiene que influir aquí en lo que es carácter, identidad, propósito y destino. En eso influencia el nombre que usted lleva. Carácter, identidad, propósito y destino. Y mi pregunta es, ¿tiene el nombre correcto? No si tiene un nombre bíblico. Pónganse de pie. Señor, por lo menos en esta iglesia es la tercera vez que nos hablas sobre este tema. Lamentablemente no todos han puesto atención o no le han dado la importancia debida a lo serio que es llevar el nombre equivocado, lo peligroso en algunos casos y en otros casos lo favorable. Señor, ruego que más que una enseñanza, en el corazón y en la mente de tus hijos haya una revelación. Probablemente, Señor, en temas como estos seamos mal interpretados, en temas como estos seamos juzgados, pero nosotros como creyentes de tu palabra sabemos, Señor, que esto tiene que ver con tus mandamientos y no solamente es una sugerencia, es algo que tú nos enseñas y queremos tomarlo con la seriedad de vida. Gracias, Señor, por tu palabra ministrada el día de hoy. Pedimos, Señor,